Mundo y 787 en HD, tu RDO Televisión. Radio Energía 95.7 FM en el Gran Concepción y 101.9 en la ciudad de Lebu. ¿Deseas escribirnos? Más 569-8599-2253 y para la llamada completamente en vivo 41-215-5771. Nos vamos al estudio número 1 de C Radio TV. Despedimos a César Vilgrón y quedamos con la bella Yasna y Mr. Pablo. Chicos, con ustedes, adelante. Ya estamos de vuelta en el programa Entre Amigos con la Yasna María. Aquí nos quedamos, ¿cierto? Con la Yasna haciendo María. Frente a nuestro programa. Con la Yasna María. Dale con decirme Yasna María, Ya, yo me llamo oye. Yasna Susana, caramba. Ya, les quiero contar que hoy día tenemos un invitado. ¿Está conectado don David, nuestro invitado? Ahí está. Ahí está nuestro invitado. Don Jorge Contreras. ¿Nos escuchas? Sí, yo los escucho. Ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos. Sí. ¿Cómo Qué estás? bueno. Buen día, Pablo. Buen día, Yasna. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo está? Muy bien, saludos a los auditores, a los televidentes. Encantado de estar con ustedes aquí esta mañana. Les quiero contar que él es docente del programa Seguridad Ciudadana y Territorio de la Universidad Adolfo Ibáñez y consultor en seguridad pública. Cuéntanos un poquito de ti, Jorge, por favor. Bueno, Pablo, angelino, la verdad que bien quillecano, de familia de campo, del Biobío de toda una vida, después de pasar toda la enseñanza básica en la región, ¿cierto? Partí a estudiar a la escuela militar. Fui militar por muchos años, me especialicé en ámbitos que tienen que ver con inteligencia, con seguridad, y después de eso ya me dediqué, después de una vez ya retirado, me dediqué a la docencia, me dedicaba a los estudios de seguridad ciudadana, a la asesoría a municipios, y especialmente lo que tiene que ver con estudiar el fenómeno delictual en nuestra región, la provincia del Biobío, viendo qué cosas están pasando y asesorando, como te decía, a municipios, a privados. Y la docencia, que es como el foco principal, porque ahí se investiga, ahí se conoce bien qué está pasando con los fenómenos que tienen que ver con seguridad ciudadana, las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con los nuevos ministerios, todas las cosas que están pasando. Le dedicamos mucho tiempo a ese análisis, a ese estudio. Así que eso es lo que te puedo contar por ahora, pues, Pablo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo ve hoy día la seguridad pública en nuestro país? Por lo que tú me contaste anteriormente, tú viajas desde el norte hasta el sur prestando asesoría a los municipios, ¿cierto? Cuéntanos. Sí, recorro harto. Ya. Sí. Queremos una radiografía Mira. de lo que está ocurriendo. A ver, en términos generales, ¿qué está pasando con Chile? Vamos a partir ahí bien de lo estratégico. Hablemos un poco de qué es lo que es seguridad pública. Seguridad pública se entiende como todo aquel servicio de cuidado, de beneficios que entrega el Estado para los ciudadanos, y hablemos de seguridad como un estado de normalidad, ¿ok? Vamos a entender siempre la seguridad como un estado de normalidad. Por lo tanto, si estamos en un territorio y nos sentimos que estamos inseguros, quiere decir que no podemos realizar nuestras actividades de manera normal. Por el contrario, si estamos en un territorio y nos sentimos seguros, quiere decir que nuestra actividad, nuestra vida diaria, la educación, la salud, todo se puede desenvolver dentro de un estado de normalidad. O sea, Nuestro hablamos, país hoy día, perdón Jorge, Yana, dime. hablamos como en forma general de la seguridad para que nosotros nos sintamos Sí. con un bienestar de poder andar por la calle, en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿cierto? Eso es en A las 3 general. de la mañana, como dijo por ahí alguien. Claro. Si te puedes desenvolver de manera normal, en un estado de normalidad, en el ambiente donde tú transitas, donde tú trabajas, quiere decir que estás en un estado de seguridad. Perfecto. A eso vamos a entender, porque a veces hablamos de seguridad como que Exacto. son las fuerzas de orden desplegadas. No, el estado de seguridad, para la definición que por lo menos yo ocupo, es un estado de normalidad. Perfecto. Y Chile hoy día, como en nuestro país de norte a sur, tiene varios escenarios que presentan situaciones complejas en términos de seguridad, unos más, otros menos. Pero de que tenemos un estado con una situación de crisis de seguridad en algunos territorios, eso sí es real. Claro. Siempre yo les voy a comentar la seguridad desde un punto de vista positivo, ¿ok? Yo trato de plantearlo desde un punto de vista más propositivo que tan negativo, pero tenemos que describir también hechos y realidad. La realidad es que Chile tiene hoy día dos grandes situaciones de seguridad que lo afectan en cuanto a la macrozona sur, la provincia del Biobío, la provincia de Arauco, la región de la Araucanía. Están en un estado de emergencia, están en un estado de excepción constitucional, y hoy día yo creo que es uno de los grandes elementos que de alguna manera altera este estado de normalidad como país.
lo que está ocurriendo en la macrozona sur es un gran tema. Hemos visto en los últimos días, particularmente en la provincia del Biobío, eventos tremendos que están provocando una alteración de este estado fuertísima. Y yo diría que como el segundo gran elemento, que también es un estado relacionado con la infraestructura crítica, que es lo que pasa en el norte del país con las Fuerzas Armadas desplegadas, también en una situación que no es de normalidad, tratando de contener, ¿cierto?, y de regular lo que es la migración a través de los pasos no habilitados. Jorge, eso yo diría que son los dos grandes elementos. Con respecto a la seguridad, tú hablaste que el bienestar, digamos, de todas las personas, pero tú vives en un lugar cerquita, que es Quilleco, ¿cierto? Cerquita de Quilaco, donde ocurrió hace un par de semanas un evento tremendo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se ve la seguridad en ese lugar? ¿Cómo se ve, cómo se siente el ambiente acerca de seguridad en esos lugares? Bueno, la verdad es que estábamos relativamente tranquilos en cuanto a este tipo de incidentes relacionados con violencia rural o terrorismo. No habíamos tenido la oportunidad de sentir tan de cerca que se nos venía este fenómeno, a pesar de que la provincia está en un estado de excepción también, pero no habíamos tenido hacia este sector la presencia tan potente de este tipo de incidentes. Habíamos y seguimos teniendo problemáticas que tienen que ver con los delitos asociados al agro, digamos, al campo, la gente que está ligada a la ganadería, la gente que está ligada a la producción agrícola, ¿cierto?, a la explotación de los campos. Pero esto que acaba de ocurrir nos remeció a todos, generó además un efecto muy mediático nacional, porque recuerda que tuvimos también la presencia y la incidencia de otros países también llamando la atención de todo lo que había ocurrido. Por lo tanto, esto hoy día nos deja en un estado muy de alerta. ¿Por qué? Porque yo también lo escribía en una columna en un diario hace unos días atrás. Esto nos tiene que dar un campanazo de alerta, que no es tan estático el fenómeno, que efectivamente se puede, ¿cierto?, generar una migración de algunos atentados hacia otros sectores, que también hay que empezar a tomar precauciones y hay que actuar de manera preventiva. Es que, Jorge, claro, como tú lo comentas, es súper preocupante de que esto estaba como centralizado en la Araucanía, ¿no? Y que ahora se esté ampliando a los alrededores y la provincia del Biobío se ve afectada con este tema. Hay que ponerle ya más ojo y más mano dura a lo mejor. Entonces, bajo tu experiencia, ¿qué podemos hacer con este tipo de cosas que ya se están ampliando a las provincias y a las regiones aledañas? Lo primero que tenemos que hacer, Yanna, es generar evidencia territorial. Y vamos a ir otra vez a un concepto técnico, pero que yo se los voy a explicar, que es levantar datos. Saber y conocer muy bien dónde están generándose incidentes o comportamientos anómalos que puedan darnos indicios de que algo puede llegar a ocurrir. Entonces tú acabas de ver un fenómeno, ¿cierto? Una quema en una central hidroeléctrica, se quemaron 50 camiones, se hizo un tremendo atentado. Entonces eso ya te da luces de que podrían haber nuevamente otro tipo de atentados como este, y que lo que tenemos que hacer entonces es saber dónde están los vehículos, quién está haciendo faena, qué tipo de faena, cómo estamos protegiendo eso, dónde se están centralizando los patrullajes, en este caso de la Fuerza del Destacamento Los Ángeles, que es la que cubre ese sector, cómo lo están dirigiendo, qué aportes puede hacer la ciudadanía para levantar información que a veces puede ser un dato que puede impedir algo. Claro. En el particular, en ese incidente, habían patrullas de carabineros que estaban en el sector. Efectivamente, llegaron muy rápido, o sea, los patrullajes se estaban haciendo. Lo que podemos hacer en prevención es levantar más evidencia territorial, ponerla a disposición y de esa forma tratar de mapear esto y predecir dónde podrían volver a ocurrir. Qué importante eso. Totalmente. O sea, tratar de prevenir y en el fondo eso, a lo mejor patrullaje en estos sectores, ¿cierto? Donde se sabe que se están haciendo estas faenas y estos trabajos, donde hay más maquinaria y donde puede ser un indicio donde las personas, estas malintencionadas delincuentes, quieren ir a hacer daño, ¿no? Totalmente. Entonces ahí hay herramientas que tiene que potenciar la provincia. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo dijimos hace poco tiempo atrás en un seminario, particularmente acá en Los Ángeles, y dijimos: necesitamos observar los fenómenos, y para observar los fenómenos se necesitan observatorios, observatorios de seguridad ciudadana. Esa es una herramienta, una buena práctica que tiene un efecto muy, muy positivo para hacer esta predicción, porque además, si nosotros levantamos con los observatorios el dato y cruzamos dónde se roban los cables,
donde hay incidentes carreteros, donde hay incidentes de delincuencia como esta, violencia rural. Si cruzamos los datos con toda la información de la Fiscalía, de Carabineros, de la PDI, bomberos, todas las fuerzas que de alguna manera asisten a la ciudadanía, generas capas de información. Entonces, cuando generamos capas, encontramos patrones. Y esos patrones son fundamentales para hacer una buena lectura y caracterizar nuestros territorios. Por lo tanto, la buena política pública va para allá. Y esta información, todo este levantamiento de información está hoy día centrado, imagino, en el nuevo Ministerio de Seguridad que se creó, que al final, como se ha visto y se ha dicho también, no ha dado el ancho para actuar en estas situaciones. Mira, el Ministerio de Seguridad Pública tiene ese mismo gran desafío que yo les acabo de plantear: sistematizar la información, generar inteligencia, proveerla a los territorios. ¿Y a qué me refiero con eso? Que este nuevo Ceremi que va a estar en nuestra región, que ya está, digamos, tiene que empezar a articular actores. Y esa articulación de actores tiene que ser reunir todas estas capas de información, generar una interacción entre todos nosotros, los que tenemos información de lo que está pasando en el territorio, y desde ahí entonces proponer medidas y actuar de manera preventiva. Entonces, el Ministerio de Seguridad es un organismo, es un ministerio esencialmente técnico, Pablo y Anna. Debe ser técnico. Nosotros tenemos que, como ciudadanos, supervigilar que las personas que lleguen ahí sean las más competentes, que efectivamente no sepan tanto de política. Algunos sí deben saber de política, pero hay otros muchos que están dentro de esos ministerios que tienen que ser especialistas en seguridad ciudadana, en inteligencia, en saber cómo recolectar los datos, cómo procesarlos, digamos, indicar a las policías qué es lo que se tiene que hacer. Hay un gran elemento que les quiero mencionar, que es súper importante. Toda la data que tiene el Estado es una data que viene a partir de las denuncias, ¿cierto? Claro. De las denuncias que hacemos en Fiscalía, que hacemos en Carabineros. Pero yo les pregunto, ¿cuánta gente efectivamente hoy día siente que denunciar es efectivo? Yo creo que ahí está el problema, por eso las estadísticas, claro, y por eso las estadísticas bajan. Exactamente. Sí, entonces lo que tenemos que promover junto con la denuncia es que hayan otras formas de buscar información, de recolectar el dato, no solamente la denuncia. Por lo tanto, los gremios, hicimos un estudio muy lindo en una ciudad en particular donde sacamos información muy valiosa de los SFAM. ¿Te fijas cómo es importante? Claro. Porque todos vamos al sistema de salud, todos conversamos con la gente de salud, y la gente de salud tiene mucha información porque ahí llegan los lesionados, ahí llegan la gente que ha sido agredida, los baleados llegan a salud. Claro. Entonces, ahí hay información muy rica que debiéramos ir a colectar y insumarla a estos observatorios o a estas plataformas que tenemos de visualización de los delitos. Oye, qué importante toda esta, imagínate, hasta en un CEFAM uno dice por qué, pero en realidad tiene toda la razón. O sea, hay que buscar información en lugares que yo creo que tal vez la autoridad todavía no se ha dado cuenta que ahí debe ser. Y bueno, hay otro tema que a mí me interesa mucho, que te voy a contar algo muy simple. El fin de semana anduvimos en una cabalgata y un señor dijo, oye, la semana pasada me robaron una yegua negra, no sé dónde estará, desapareció. Y eso va algo tan simple como el robo de una yegua, pero eso es violencia rural, que hoy día lo vimos con lo que pasó en Granero, ¿cierto? Con el asesinato de este matrimonio, lo que pasó con los Luxinger Macay en el Temuco. Pero ¿qué es lo que pasa, Jorge, con esto? Cuando yo hablo de seguridad rural, que hace un tiempo también me entrevistaron de otra radio pidiéndome acerca de información, y yo les digo, ¿qué es lo que les dice a ustedes violencia rural? Inmediatamente todo el mundo, ¿a dónde se va? Violencia rural, Araucanía, ¿cierto? Eso es lo primero que la gente dice. Pero la violencia rural no está solamente en la Araucanía, lo vimos en Granero, lo hemos visto en todo Chile, tenemos violencia rural. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que está muy, pero muy, muy de capa caída la investigación en el campo. Entonces, ¿qué es lo que puedes ver tú acerca de eso? Porque yo sé que tú estás en un lugar que es Los Ángeles, que la provincia vive casi de la agricultura, ¿cierto? O del mundo forestal. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con el campo. ¿Qué es lo que has visto tú? Bueno, me interesé en el tema y lo empecé a investigar, ya mucho más de fondo, y logré a través de algunos gremios entrar a levantar información y levantar datos. Entonces, hicimos una encuesta hace un mes atrás y pudimos levantar información que dice relación con las 3 preguntas.
te han robado insumos agroquímicos. Vamos a hablar de eso en particular, que es vital para el campo que el insumo agroquímico se aplique en la época correspondiente, post cosecha, pre cosecha, en etapas que aplico herbicidas, qué sé yo, todos esos productos que nosotros conocemos, los que vivimos en esta zona, sabemos que son vitales para el ciclo productivo. Le preguntamos, ¿te han robado insumos agroquímicos? Segundo, si te han robado, ¿denunciaste? Tercero, si denunciaste, ¿te contactaron? Primera pregunta, el 80% de los agricultores que logramos entrevistar de un universo importante de la provincia, el 80% ha sufrido el hurto de insumos agroquímicos en sus campos. De esos 80%, ¿cuántos han denunciado? Bueno, sobre el 70% habían hecho la denuncia. Ya, mira, importante igual. ¿Cuántos de ellos fueron contactados? El 5%. Ahí nos caímos, ahí guateamos, como claro, digo yo. sí, El 5%. Entonces yo me entrevisto con ellos. Si no, mira, tuve el jueves pasado una entrevista muy larga con un agricultor mediano. No estamos hablando de un empresario, un agricultor mediano. Y me dice, me robaron justo el herbicida en el momento en que teníamos que aplicarlo. Y es un herbicida que no lo encuentro en cualquier parte. Y es más caro. Entonces, claro. Segundo, me robaron la pala, ¿cierto? De la maquinaria que yo tenía ahí. ¿Y para qué se roban la pala? No sé. Entonces me dice, no sé, pero nosotros supimos quién era. Tuve que pagar yo el dato que me dieron para ir a buscar mi pala y llegar allá con un equipo, entre comillas, privado, a recuperar mi pala. Es decir, pagó por el dato. Porque en nuestra zona todo se sabe. Sí, po. Sí. Tú estás en el campo y dices, me robaron esto. Ah, ya. Y pasan unos 2 o 3 días. Y yo sé quién fue. Claro. Sí, yo sé quién Mira, fue. Sí, así justamente funciona. Así funciona. No, mira, así funciona. Hace un par de meses atrás, un vecino mío sufrió el robo de sus aperos de caballos, que salió también en todos lados. Bueno, resulta que todo eso ya se sabe dónde están. Están en el norte, pero tampoco pueden saber quién los tiene. Saben que viajaron para allá y resulta que el robo de aperos es una cosa que en el norte roban, vienen a vender al sur. Roban en el sur y van a vender al norte. O sea, es un tema que se va moviendo, pero ellos saben quiénes son. Pero claramente, como bien dices tú, te van a contactar si tú denuncias, porque casi tienes que llevar la información ahí 5% muy claro, bajo. Es muy bajo. Porque si tú estás en el campo, además, y tienes que ir a la fiscalía para declarar 5 veces, entonces tú dices, ya, entonces tú colocas un abogado, te querellas y solicitas diligencia, le pasas el dato a la fiscalía, pero la fiscalía no tiene esta, mira, vamos a decir, entre capacidad y además convicción y además decisión por ir a investigar estos delitos. Los aperos es una, los insumos agrícolas es otra, el abigeato es otro, el hurto de cable nos está haciendo muchísimo daño, nos roban los cables de los pivotes, Pablo, Yarna. Entonces te dejan parado un pivote, te roban el transformador, lo botan al suelo, lo abren en 5 minutos y se llevan todo el cobre que está dentro del transformador. Claro. Y resulta que paralizan 8 horas una comunidad porque no tiene luz. No, y lo otro que esos también, son los temas que nos están preocupando hoy día. El otro robo que es bastante frecuente en el campo es el robo de petróleo, en los tractores o en las máquinas o en los pivotes cuando que funcionan con bomba de petróleo. Entonces son cosas que uno dice, son pequeñas, pero no son pequeñas. Claro, porque es robo. Además, que es para la producción de ese campo en ese minuto, entonces es lo que requieren para poder producir. No, y además de eso que son cosas que claro, tal vez la gente que común y corriente lo ve como algo alejado, pero no está alejado. Nosotros decimos, no, o sea, a mí no me va a pasar. Pero cuando te pasas, imagínate que en el campo, la gente se va al campo a tener para estar seguro, ¿cierto? Dicen, aquí no me va a pasar nada. Pero al final estamos viviendo casi igual que en la ciudad. Con cámara, con los portones cerrados. Entonces, al final llegamos a lo mismo que estar en la ciudad. Eso es un fenómeno muy potente porque también hay gente que tiene sus campos y una casa un poco en un sector más urbano, ¿cierto? Tiene su casa en un sector más urbano para estar cerca de la ciudad y su campo como más retirado, precordillera, qué sé yo, sector más costero, como sea. Pero tú te mueves entre esos dos lugares. Hoy día ninguno de esos dos lugares uno se siente tranquilo. Entonces cuando tenías un galpón, tenías en un potrero, ¿cierto? Tenías X cantidad de animales, hoy día bueno, hasta los animales están tranquilos y decía uno, hoy día no, porque ya no sabes dónde estar, si estás en la casa, estar en el campo o tienes que dejar gente en el campo para que te cuide ¿cierto? El ganado, para que te cuide los potreros, para que te cuide los pivotes. Entonces
esa situación es una crisis que hoy día estamos teniendo local, y no es solo local, sino que yo diría de los Higgins al sur, la estamos viviendo de manera muy intensa, y hay ejemplos de buenas prácticas que hizo, por ejemplo, la Fiscalía de O'Higgins, logró detener una banda de 17 personajes que robaban insumos agroquímicos. 300 millones de pesos fue el robo que habían generado, y ese es solamente el insumo, pero uno tiene que poner detrás el perjuicio que causaste a esa producción agrícola a razón de que no tenían los insumos para poder producir. Así es. Esa banda tenía una asociación ilícita, funcionaban súper coordinados, tenían claro cuándo se vendía un producto u otro, cuándo se entregaba este herbicida, a qué campo se iba. Entonces estaban dateados. Lo que estamos tratando de hacer hoy día es que necesitamos datos, necesitamos evidencia, estamos trabajando, particularmente yo estoy con una iniciativa de poder hablar con los gremios para que creemos algún observatorio desde la sociedad civil, desde el mundo privado, desde los productores, que de alguna manera le haga la contraparte a lo público y al Estado y le demande, mire, estos son los datos, estos son los números, si usted no reacciona, lo está haciendo mal. O sea, necesitamos demostrarle lo grave que es esta situación a nuestras autoridades y también al Ministerio Público. Es súper importante. Sí. Oye, nos queda un minuto. Pasó volando esta entrevista, y créeme que vamos a tener que hacer otra porque de verdad que es muy interesante esto. Hoy día a todas las personas nos interesa la seguridad, queremos vivir, como bien dijiste tú, en una ciudad o en un país que no tengamos que estar preocupados de estar enrejados ni de vivir tranquilos, que eso es lo que queremos. Hoy día no vivimos tranquilos en nuestro país, ¿cierto? Entonces, te agradecemos, Jorge, y nos veremos una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Saludos a ustedes y a los auditores. Un abrazo. Que estés muy bien. Chao, Jorge. Chao. Oye, Yanna, ¿qué te pareció? Gran tema, la verdad. Es un gran tema. Yo creo que tenemos que profundizar con esto, tenemos que seguir. Y bueno, ya tendremos otra oportunidad para estar con él. Es un gran académico, como lo podemos ver. Por supuesto. Sí. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, nos vemos? Nosotros nos vemos mañana, pero Dave se queda aquí con nosotros, ¿cierto? Con la mejor música, ¿cierto? Pida su tema y ahí Dave va a estar ahí atento. Y nos vemos también para toda la gente que nos está viendo por RO Televisión. Un abrazo para ellos. Un abrazo. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Ocho. 59 minutos. La sabiduría reside en estar bien informados. Radio Energía presenta Radio Energía Informa. Más de 400 personas participaron en la corrida familiar entre La Calera y La Cruz. La actividad fue un recorrido de 2 kilómetros entre ambas comunas y reunió a vecinas, vecinos, estudiantes y familias, finalizando en la Palmilla Park con una jornada llena de actividad física y música. La plataforma de música Spotify informó que está planeando subir los precios de servicio durante este año en países de Europa y Latinoamérica. Esto se